Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¿Cómo están, hermanos, hermanas de Camino Extremo? Me da mucho gusto saludarles. Le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por tu familia y declaramos en el nombre de Jesús que esa presencia de Dios se va a hacer sentir poderosa en tu casa y que sobre tu vida, sobre tu familia será vista la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y sabes, hermano, hermana, como un pequeño anuncio quisiera decirles que esta próxima semana que inicia este lunes va a haber células y va a ser la última semana del año que tengamos células, ya que la semana del 21 de diciembre y la semana del 28 de diciembre se van a suspender, esas 2 semanas son vacaciones y se van a suspender las reuniones de células online. Solamente es lo único que se suspende, las reuniones de células online. Sí va a haber, por supuesto, todo ese tiempo conferencias de jóvenes, conferencias de niños y sí va a haber también, hermano y hermana, conferencia y reunión general próximo sábado y próximo domingo. Y también oración de las 5:30, todo eso no se suspende. Lo único que vamos a tener unas vacaciones son de las células online, la semana del 21 y la semana del 28. Para la semana del 4 de enero, todas las células vuelven a reunirse online. ¿De acuerdo? Entonces ese es el anuncio que queremos darle. La próxima semana sí hay células. Después por 2 semanas no hay células y el 4 de enero se reanudan todas las células. Todos los demás eventos que son ahora por este tiempo por internet van a continuar como son: la reunión general, la reunión de niños, la reunión de jóvenes y la oración 5:30. Todas continúan normalmente. Muy bien, vamos a abrir por favor la Biblia y le voy a pedir de favor que abra la Biblia en el libro de Mateo capítulo 11. Versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y ahí donde tú estás, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que el Señor nos hable a través de su palabra. Bendito Dios, vamos a leer tu evangelio, Señor. Y tu evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Y nosotros creemos, Dios. Y queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que tu evangelio nos transforme, nos renueve, nos salve, Dios. Que se haga carne en nuestras vidas, Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y te suplicamos tu presencia, Dios, para que a través de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, se haga carne todo conocimiento, Señor. Y no se quede solamente en un conocimiento en el alma o un recuerdo, Señor,
o algo que hemos memorizado, sino que se vaya al corazón, que se vaya al Espíritu, Dios, y podamos vivirlo y podamos hacer conforme a tus mandamientos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios, háblanos, queremos escucharte en el nombre de Jesús. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Fíjate que el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que la gente se asombraba cuando Él hablaba, porque Él no hablaba como los demás maestros, escribas, fariseos, que hablaban solamente, sino que el Señor hablaba y se sentía su autoridad, hablaba con autoridad. Y ¿sabes? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo estaba fundamentada en la santidad, en el ejemplo, en lo que Él enseñaba, Él lo vivía, y también estaba fundamentada en su relación tan estrecha con su Padre Celestial. ¿Sabes, hermano, hermana? Nosotros de la misma manera debemos vivir como predicamos y debemos vivir como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, dice, aprende de mí. Nosotros debemos seguir el modelo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él era un varón de oración y era un varón de obediencia y santidad. Y de esa manera, hermano, es como viene el respaldo y la autoridad de Dios sobre una vida. Nosotros queremos en el nombre de Jesús hablarle a alguien del Señor Jesús, hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestra familia. El derecho nos lo ganamos, esa autoridad nos la ganamos con una vida de ejemplo, con una vida que sigue los mandamientos del Padre y con una vida de oración. Y dice el Señor Jesucristo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tres cosas, dos que hay que hacer y una que es una consecuencia. Mansos, humildes, y hallaremos descanso para nuestras almas. Nos dice: manso, humilde, y hallaréis descanso. Y esta charla se llama Manso y Humilde. Manso y humilde. Y vamos a aprender lo que significa. El Señor Jesucristo dice: aprende de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate qué importante es la mansedumbre y la humildad. Y el día de hoy vamos a hablar de esos dos conceptos, la mansedumbre y la humildad. Y cuando esa mansedumbre y esa humildad están en la vida de una persona, esa persona, hermano y hermana, va a tener descanso en su alma. Eso es lo que nos enseña el día de hoy. Número 1, entonces, manso. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Número 1, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Sabemos que hay 9 frutos del Espíritu. Los últimos, ¿verdad? Sabemos: fe, mansedumbre, templanza. Bueno, mansedumbre entonces es un fruto del Espíritu. Y sabemos que esos 3 últimos hablan de los frutos en nuestra relación con Dios. Los primeros es el fruto interior, el amor, el gozo, la paz. Después es nuestro fruto en nuestra relación con los demás, la paciencia, la bondad, la benignidad. Y por último, nuestro fruto en nuestra relación con Dios, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Y qué es entonces la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu. Quiere decir que es un reflejo de nuestra vida espiritual. Quiere decir, hermano, que una persona, por más que se esfuerce, no puede llegar a ser manso a menos que el Espíritu Santo de Dios habite en él o en ella, a menos que exista una comunión estrecha con Dios, una vida de oración. Entonces no llegaremos a dar ese fruto. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos dijo que pegados a Él daríamos mucho fruto y alejados de Él nos secaríamos y no daríamos fruto. Entonces el fruto espiritual se logra pegado al Señor. Es el reflejo de una vida devocional, los frutos del Espíritu. Cuando una persona no tiene paciencia, cuando una persona no tiene bondad, cuando una persona no tiene fe, es un reflejo de que no está pegado al Señor. Por el contrario, el que tiene mansedumbre o cualquiera de los demás 8 frutos del Espíritu
es un reflejo de su vida devocional, de su comunión con Dios, de la lectura de la Biblia, de congregarse, de orar en su presencia, hermano. No son vanas repeticiones, sino es entrar a la presencia de Dios lo que va a traer el fruto espiritual a tu vida. Entonces, mansedumbre es un fruto del Espíritu, quiere decir que es imposible en la carne. Es un fruto espiritual que es imposible esforzarse por lograrlo. Lo que nos tenemos que esforzar es por estar y habitar en la presencia de Dios, y entonces como consecuencia tendremos el fruto del Espíritu. Nuestro esfuerzo es en permanecer en Dios, en permanecer pegados a Él, y Él pondrá ese fruto en nuestras vidas como consecuencia de esa vida devocional. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una cualidad del carácter cristiano de ser dócil ante los mandamientos de Dios. Es una característica o cualidad del carácter cristiano de ser dócil a los mandamientos de Dios, de dejarse moldear por Dios, que cuando Dios te muestra que algo no anda bien, dejarse moldear por Dios, es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, es decir, no querer imponerle a Dios el camino que nosotros queremos, sino decir, Señor, tu voluntad es la que voy a hacer, seguir la voluntad de Dios. Es entonces, en una palabra, rendirse a la soberanía de Dios. Rendirse a la soberanía de Dios. Eso es la mansedumbre, cualidad del carácter cristiano de ser dócil ante Dios, de dejarse moldear, de decirle, Señor, tú eres el alfarero y yo soy barro en tus manos, dame forma, Señor, voy a ser dócil para que tú me moldees a tu imagen y semejanza. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre, hermano, viene a una vida cuando esta vida tiene cercanía con Dios a través de la oración, de la lectura de su palabra, de congregarse. Y cuando una persona se renueva espiritualmente a través de su entendimiento y comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí anote usted este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Si quiere vamos a buscarlo, búsquelo ahí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no tomes la forma de este mundo, de este siglo. No te conformes, no tomes la forma de este siglo. Este siglo es un siglo de pecado, este es un siglo de rebeliones, ¿sí? De divisiones, de pleitos, de personas que no aceptan autoridad, ¿sí? Y que creen que el ser rebelde es una gran característica, y entonces la consecuencia de sus vidas es estar sin paz en sus vidas. Y por eso terminan en drogas. Y, ¿sabes, hermano, hermana? Por supuesto. Y una cosa que usted debe de saber, hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que viene de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Sabes, tú y yo no necesitamos de vino, no necesitamos nosotros de alcohol ni de ninguna otra sustancia para encontrar un momento de paz. Nosotros tenemos una paz continua en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, hermano y hermana. Por supuesto que si alguno de ustedes por prescripción médica toma alguna pastilla, no la dejes de tomar, no te estoy diciendo eso. Pero hermano, hermana, una persona atribulada no va a encontrar la paz en ningún otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Una persona que está turbada en su corazón no va a encontrar la paz más que en la presencia de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, no tomes la forma de este siglo. Este siglo es de pecado, es de maldad, es de rebelión y terminan en una ansiedad tremenda. Pero cuando tú te renuevas por medio de tu espíritu, por una transformación espiritual de estar lleno de Dios, entonces llegas a entender, y es lo que dice aquí la palabra de Dios, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambia nuestra forma de entender las cosas.
Y ya decimos, ya no quiero ser como este mundo, porque entiendo que este mundo, aunque es muy codiciable y aunque se presenta como algo muy, muy codiciable, me va a llevar a la muerte. Y yo entiendo que lo que yo necesito es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Y esa transformación de la forma de pensar es el fruto de la mansedumbre en nuestras vidas. Es cuando digo, ya no quiero yo a la fuerza hacer lo que yo imponga, sino que me voy a rendir ante la soberanía de Dios, porque he entendido, se ha renovado mi entendimiento y yo entiendo que la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar, es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces fácilmente me puedo yo rendir ante su voluntad, ante sus mandamientos, y me puedo dejar moldear por Él y entonces tener ese carácter, esa cualidad cristiana de la mansedumbre. Pero todo viene de una renovación espiritual, todo viene de un entendimiento renovado por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hermana, el Señor Jesucristo nos dice, sé manso. Aprende de mí que soy manso. ¿Qué te está diciendo el Señor? Deja que te guíe. Deja que sea yo el que tome las riendas de tu vida. Que sea como esa oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, que decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Así como en el cielo se hace tu voluntad, también en mi vida que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la mansedumbre, es decir, Señor, tú toma las riendas. Y ¿sabes? Cuando nosotros somos mansos, nos va a empezar a ir muy bien. Hay unas promesas impresionantes para aquellos que son mansos, los que tienen mansedumbre. La palabra de Dios dice, por torpe que tú seas, no te vas a extraviar si sigues los mandamientos de Dios. La palabra de Dios dice también que si tú guardas la ley y tú guardas los mandamientos conforme a ellos y haces conforme a ellos, todo lo que hagas prosperará. Entonces, ¿sabes? Dios está tomando un tremendo riesgo con este consejo en nuestras vidas, porque una persona que tiene mansedumbre le va a empezar a ir bien, va a ser guiado por el Espíritu Santo y va a empezar a cosechar éxitos y triunfos en su vida. Y sabes, el peligro de todo esto es como pasaba con el pueblo de Israel. Se acercaban a Dios y empezaban a prosperar tremendamente, y cuando estaban prósperos se olvidaban de Dios. Y eso pasa hoy en día. En la iglesia nos ha tocado ver, no una, sino muchas veces, personas que llegan desesperadas por la necesidad de Dios en sus vidas. Desesperados porque su matrimonio está deshecho, desesperados porque tienen un hijo que anda mal, desesperados por problemas económicos o de salud. Y buscan a Dios de todo su corazón, y de repente ven el milagro de Dios, y en el instante en que tienen el milagro en sus vidas, se olvidan de Cristo para siempre. Y es tremendo. Y lo podemos ver eso en la Biblia también reflejado, no solo en el pueblo de Israel y cómo se acercaba y se alejaba de Dios. En un rey se acercaba y en el que sigue se alejaba. Y sabes, también eso lo podemos ver con los leprosos. Se acercan 10 y solamente uno regresa a dar gracias. Sí, los demás ya habían obtenido lo que querían, no les interesaba nada más de Dios, no les interesaba hacer su voluntad. Tú y yo, hermano, hermana, hoy debemos ver que entonces esos grandes éxitos que Dios tiene preparados para nuestras vidas, la restauración de nuestra familia, que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en el ministerio, esas grandes bendiciones y esos grandes favores de parte de Dios, pueden suceder que se vuelvan contra nosotros y que perdamos nosotros el piso y empecemos con soberbia a tomar la vanagloria de la vida y a tomar nosotros la gloria que le corresponde a Dios. Y si una persona, por los éxitos de haber sido manso, empieza a perder el piso y empieza a ser soberbio, la palabra de Dios dice, antes de la caída está la altivez. Antes de la caída está la altivez. Entonces, por eso el Señor dijo, no nada más sé manso, añadió una característica indispensable a la mansedumbre, y es la humildad. Tienes que ser manso y humilde. Hermano, si solamente eres manso,
es muy probable que la bendición de Dios nuble tus pensamientos y vuelvas atrás, y los éxitos que Dios te permita vivir te hagan tropezar. Pero para que eso no suceda, el Señor Jesucristo nos dice, además de manso, tienes que ser humilde. Humilde, hermano, es aquel que a pesar de que le esté yendo bien, puede mantener siendo una persona sencilla, puede mantener siendo la misma persona que era antes, puede mantener la sencillez. Es una persona, hermano, hermana, que aprende de los demás, que no cree que lo sabe todo. El que lo sabe todo es el soberbio, y muchas veces porque nos va un poco bien en la vida, de repente ya no podemos aprender de nadie más. Sí, porque nos va un poco bien, ya nos sentimos superiores a los demás, y eso es muy triste, hermano, es muy triste. Antes de la caída está la altivez, tenemos que tener cuidado. La mansedumbre tiene que ir acompañada de humildad, y una de las más grandes características de la humildad es darle la gloria a Dios de todo lo bueno que pasa. Tú y yo debemos saber que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre. ¿Sabes, hermano, hermana? Muchas veces hasta, te voy a decir algo, hasta nuestros propios logros profesionales, que muchas veces nos podemos afanar y por lograrlos y después de mucho esfuerzo tenerlos, hasta eso proviene de Dios. Y tú puedes decir, ¿por qué si yo me esforcé? Porque, ¿sabes? Dios te dio la salud para pararte e ir a trabajar. Porque Dios te dio la inteligencia para poder tomar las decisiones correctas. ¿Sabes? Cada una de esas cosas, si hubieras estado enfermo, si hubieras tenido un accidente, si hubiera pasado cualquier cosa, no hubieras podido. Entonces ahí está la gracia y la bendición de Dios. Nosotros debemos aprender a ser humildes, hermano. Y la forma más fácil es saber de todo corazón que todo lo bueno que nos pasa proviene de Dios y darle gloria a Él. Pero no es un acto de sencillez y humildad falso, sino es una fe correcta. Y te voy a explicar esto de una manera muy fácil. Tan es así que tú te tienes que acordar cómo estaba tu vida antes de Jesucristo. Estaba de cabeza, hermano. Y mi vida estaba de cabeza antes de Jesucristo. Mi vida estaba espantosa antes de Jesucristo. Entonces, hermano, si algo sale bien, yo ya sé que no soy yo. Porque cuando yo estaba con las riendas de mi vida, las cosas estaban espantosamente mal. Y es hasta que llegó Jesucristo que empezaron las bendiciones y los favores y las misericordias sobre mi vida. Entonces es fácil reconocer, bueno, si las cosas van bien, es porque Jesucristo llegó a mi vida. Y eso te va a mantener humilde. Si tú pierdes la humildad, entonces vas a perder la mansedumbre. Y se va a caer todo lo que se ha construido. Pero si tú mantienes la humildad, entonces vas a seguir yendo a la fuente de la bendición. Vas a decir, Señor, tú eres el que sostiene mi vida y no yo mismo a mi vida. No soy yo el que sostiene mi propia vida, sino tú me sostienes, Señor. Y voy a ti, Señor, y vivo en ti y regreso siempre a ti, Señor. Salgo de ti y regreso siempre a ti, Señor. ¿Sabes, hermano, hermana? Cualquier otra cosa que no sea la humildad de reconocer que todo lo bueno proviene de Dios va a ser un tropezadero. Va a ser un tropezadero. Cuando una persona se empieza a sentir demasiado, cuando una persona empieza a cosechar éxitos, hermano, tienes que reconocer qué bendición que Dios te permita tener su favor y misericordia sobre tu vida, pero reconócele para que ese favor y esa misericordia puedan permanecer y aún puedan crecer más. Hermano, aquel que es manso y humilde no tiene límites, va a dejar que Dios lo guíe y le va a dar la gloria a Dios. Es manso y se deja moldear por el Señor. Inclusive si empieza a brotar un poco de soberbia, luego en la presencia de Dios, Dios le va a llamar la atención, hermano, y lo va a moldear a su imagen y semejanza, y lo va a regresar al redil, al carril correcto. Hermano, hermana, mansos y humildes, mansos y humildes. La humildad es darle gloria a Dios de todo corazón, permanecer siempre agradecidos por las buenas dádivas, por su misericordia y por su favor. Es
que cada uno de los logros de tu vida no digas que dependieron de ti, sino decir es por la bendita misericordia de mi Padre Celestial que estoy de pie. Nosotros sabemos ese versículo que dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Está en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Conclusión, hermano, y con esto cerramos. Conclusión. Ser manso, Jesucristo te dijo, aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso es dejarse guiar por Dios, es renovar el entendimiento a través del Espíritu para comprobar que la voluntad de Dios es el mejor camino, es perfecto. Entonces me rindo ante la soberanía de Dios. Ese es el manso. Señor, tú guía mi vida. Señor, que en el cielo se hace tu voluntad, también en mi vida, Señor. Como en el cielo, también en la tierra, en mi casa se haga tu voluntad. Que mi casa sea parte del reino de los cielos, que mi vida esté dentro del reino de los cielos, pero reconozco en ese reino Jesucristo es el Señor y voy a hacer lo que mi Señor diga. Eso es la mansedumbre. Y hermano, el que es manso le va a empezar a ir bien. El que es manso, hermano, todo lo que hace prosperará. Y no importa si una persona es sabia o torpe, sencilla. No importa, hermano. El poder de Dios se empieza a manifestar en su obediencia. Cuando obedeces su palabra, se empieza a manifestar el poder de Dios. Y empieza a haber restauraciones familiares, bendición. Empieza a haber muchas cosas hermosas, la misericordia y el favor de Dios. Y ahí es donde hay que mantener los dos pies en la tierra, hermano. Que no se te suba, que no digas es por mí. Porque cuando empiezas a decir es por mí, aguas, ahí está la altivez de espíritu y está pronta la caída. Está pronta la caída. Y todo lo que se ha construido se viene abajo. Hermano, a esa mansedumbre, dale la humildad de reconocer siempre que todo viene de Dios, hermano. Eso que te está pasando, esa bendición tan hermosa, esa restauración familiar tan hermosa, dale la gloria a Dios. Y entonces vas a seguir siendo manso y vas a seguir cosechando su misericordia y su favor en tu vida. Y vas a seguir dando gloria a Dios. El fruto que Dios ponga en tu vida servirá para glorificar al Padre. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos hablaba de la vid, que des mucho fruto para gloria del Padre. Hermano, hermana, sabes, muchas veces pensamos, híjole, ser manso y rendirme ante la soberanía de Dios y aceptar su justicia y no estar peleando por lo que yo creo que merezco, sino más bien aceptar su justicia. Eso me suena muy difícil. ¿Sabes? No lo es. Por eso el Señor Jesucristo terminó estas palabras en el versículo 30 de Mateo 11. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor Jesucristo te dijo, lleva sobre ti mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde, su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Sabes, hermano? Lo difícil, lo pesado, lo horrible es la vida sin los mandamientos de Cristo. Solamente hay tropiezo y dolor. En el adulterio, en la fornicación, solamente hay vergüenza y dolor. En los vicios solamente es un momento de éxtasis y después se paga y se lo cobra el mundo, Satanás, con la vida misma, con la salud, con la familia, con la dignidad. No, hermano, lo difícil es vivir sin Cristo. Vivir para Cristo, eso no es difícil. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Lo difícil, lo horrible es vivir sin Cristo, vivir sin sus direcciones y sin sus mandamientos. Oye, hermano, necesitamos la mansedumbre. Qué hermoso es decirle, Señor, guíame tú. Por eso es el descanso para el alma. Ya no necesito yo ser el más experimentado. Si yo quiero sacar adelante a mis hijos en su educación, ¿y qué hago? Y estoy muy nervioso. Ya no hay nervios. Voy a hacer lo que Dios me diga y va a salir bien.
Yo quiero llevar a buen término este trabajo. Sí, voy a hacer lo que Dios me diga y va a salir bien. Y entonces hay descanso en el alma. Se va esa preocupación. Voy a hacer lo que Dios me diga y me va a ir bien. Y al final le voy a dar la gloria a Dios. Fíjate entonces, Señor Jesucristo dijo: hallarás descanso para tu alma si eres manso y humilde. Y además vas a entender algo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, hermana, los mandamientos de Dios en realidad son una protección para nuestras vidas. De lo único que te libra el hacer la voluntad de Dios es de la muerte, hermano. Hacer la voluntad de este mundo te va a llevar a la muerte, pero a la muerte espiritual, a estar muerto en vida. Sí, el sufrimiento del pecado es estar muerto en vida, pero la dádiva de Dios es la vida eterna, hermano, hermana. No hay nada en el mundo que se compare a hacer la voluntad de Dios. Vas a tener una vida hermosa, hermosa. Sí, y Dios va a permitir que tengas ese favor sobre tu vida, esa misericordia, para que le des gloria en esa humildad de declarar que Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Hermano, hermana, hoy debemos de decirle: Señor, yo voy a ser manso y humilde. Y sabes, hermano y hermana, también quiero decirte algo. Todos nosotros fuimos en un momento dado pecadores y fuimos llamados al arrepentimiento. No hay justo ni aún uno. Y si hoy hablamos del adulterio, de la fornicación y de los vicios, y tú te puedes identificar con esto, hay una bendita salvación en Cristo Jesús que te está llamando y te está diciendo: ven y vamos a limpiar esos pecados. Ven, entrégame tu vida y esa vergüenza va a ser cubierta y tú vas a iniciar una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Y esas promesas para los hijos de Dios de una vida abundante serán para ti, porque serás mi hijo, mi hija. Eso es la palabra que el Señor nos enseña. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por tus enseñanzas, Señor Jesús. Las escuchamos con atención porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador, el que nos amó hasta la muerte, el que resucitó con poder al tercer día, el que volverá por su iglesia. Señor Jesús, te escuchamos. Y si tú nos dijiste: aprende de mí que soy manso y humilde, Señor, lo quiero hacer porque te quiero agradar, Señor, porque eres lo más importante de mi vida. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser manso, Dios. Es un fruto del Espíritu. Yo sé, Señor, que me tengo que esforzar a llevar una vida devocional. Me tengo que esforzar, Señor, a llevar una vida de oración y de lectura de tu palabra, de congregarme, Señor. Lo voy a hacer. Ese es el esfuerzo que yo haré, Señor. Y como consecuencia espiritual daré fruto. Por estar pegado a ti voy a dar un fruto que glorifique al Padre. Y uno de esos frutos será la mansedumbre, Señor. Ser transformado en mi entendimiento para comprobar que tu voluntad es el mejor camino, es el camino perfecto. Y entonces poderme rendir ante tu soberanía y dejarte moldear mi vida y dejarte guiar mi vida y seguir tus mandamientos, Señor. Yo lo quiero hacer, Padre. Pon en mí, Señor, la mansedumbre. Pon en mí, Señor, esa cualidad del carácter cristiano, Señor, de ser dócil ante Dios, ante ti, mi Dios y mi Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser de los que te dicen: Señor, Señor, y además hacen lo que tú dices, Señor. Que mi vida, Señor, te reconozca como mi Señor. Que a cada día mis actos, Señor, puedan confesar que tú eres mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, y vendrán bendiciones tremendas, porque aquel Señor que empieza a obedecer tus mandamientos en su matrimonio se va a reunificar. Aquel que empieza, Señor, a invitarte a su casa, Dios, y entras, tu presencia poderosa, su casa va a ser ganada para Cristo. Aquel Señor que empieza a trabajar con honestidad de acuerdo a tus mandamientos, con esfuerzo como para el Señor, verá tu gloria y de ti vendrá su galardón, Señor, y su recompensa, y nos va a ir bien, Señor. Y hay un riesgo, Señor, con esos éxitos, y es que perdamos el piso. Pero hoy de antemano, Señor, te decimos: bendito Dios, ante tu bendición siempre mi corazón va a reconocer que viene de ti, Señor. Bendito Dios, yo sé
Señor, que estas bendiciones que me permites vivir no son por mi experiencia o sabiduría o inteligencia, Señor. La realidad es que es a pesar, Señor, de mi torpeza, a pesar, Señor, de mi falta de experiencia. Cuando hago lo que tú dices, Señor, no importa si soy sencillo o torpe, no me extravío, Señor, sino que llego a la bendición de tu victoria, Padre. Pero no es por mí, es porque tomé tu mano, Dios. Es por ti, Señor Jesús, porque tú fuiste el que me llevaste a la bendición. Y entonces, Señor, descansa mi alma, Padre. Porque, Señor, ya no tengo más que inventarme un camino, sino seguir el camino de Cristo, Señor. Y eso me da descanso en el alma, Dios. Y ese camino de Cristo termina en la vida eterna, Dios. Bendito Padre, bendito Dios. Señor, que toda mi vida pueda ser manso. Moldéame a tu imagen, Señor. Si hay algo que no te guste en mi vida, házmelo saber, Dios. Y estoy dispuesto a cambiarlo, Dios. Estoy dispuesto, Señor, a agradarte con mi vida. Estoy dispuesto a hacer tus mandamientos porque te amo, Dios, y me quiero alejar de la maldad. Y yo entiendo, Señor, que en esas codicias del mundo nada más hay muerte. Y entiendo, Señor, que en tus mandamientos hay vida abundante, en el nombre de Jesús. Y que después, Señor, cuando se vengan tus favores y misericordia siempre en mi vida y mi familia, podamos reconocer en Camino Extremo, siempre podamos reconocer, Señor, que es porque tú eres bueno, Dios. Y porque tú eres bueno, Dios. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hermano y hermana, si usted está escuchando esta palabra por primera vez y quiere invitar a Jesucristo a su vida, es un momento hermosísimo. Invite al Señor a su vida y dígale ahí con sus ojos cerrados, repita después de mí y dígale: Señor Jesús, entra a mi vida. Yo te necesito. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y reconozco, Señor, que he pecado, pero arrepentido vuelvo a ti. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Entra a mi vida, entra a mi familia, restáuranos, Señor, y enséñanos a vivir. Enséñame a ser manso y humilde como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, hermanas, si usted hizo esta oración por primera vez y quiere pertenecer a la congregación cristiana de Camino Extremo, vaya ahí a la página de internet de caminoextremo.org y en la parte de arriba dice inscríbete. Abajo dice inscríbete a una célula. Mándanos tus datos y una persona de consolidación te va a llamar y te va a dar indicaciones de qué tienes que seguir haciendo. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida y te damos a ti la bienvenida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, hermanas de Camino Extremo, nos vemos la próxima semana y todas estas semanas del mes, fines de semana del mes de diciembre, seguirá habiendo reunión general, reunión de jóvenes, reunión de niños y las células se reanudarán el 4 de enero. Esta semana todavía hay células online y a partir del 21 de enero es que por 2 semanas deja de haber. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga.